Bienvenidos todos una vez más a Entre lo Divino y lo Humano, y volvemos a tener en esta ocasión a Antonio Piñero. Ya comentamos en su momento cómo es doctor en filología clásica, un experto en el cristianismo primitivo, cuyo último libro está teniendo un gran éxito, ya va por su segunda edición, si no me equivoco, él ya nos lo comentará, dedicado en concreto a realizar una edición de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué tal todo, Antonio? Bueno, pues todo muy bien. Realmente hoy mismo ha empezado el trabajo de la tercera edición. Ya va por la... Hoy mismo he recibido el correo de la editorial Trota, y eso quiere decir que los 4.500 ejemplares de las dos primeras ediciones, que es bastante, están todos distribuidos. No es que se hayan vendido todos, pero hace meses ya que en la editorial, por lo menos dos, que en la editorial, en su almacén en Madrid, no queda ni un solo ejemplar. Entonces, cuando pasa un tiempo prudencial y las perspectivas, pasado el verano, etcétera, parecen buenas, se inicia la tercera edición, que yo creo que será de 1.000 o 1.500 ejemplares también. Y yo no puedo quejarme, porque un libro de 1.665 páginas no está mal, ¿no? Yo creo que es un gran éxito, y más en el ámbito de la historia. Yo también lo creo, no es mío solo, o sea que el libro, como creo que saben oyentes, la mayoría de los oyentes, es una idea mía, ciertamente, pero lo hemos hecho entre 5, de los cuales 3 tenemos la parte del león. Hay 2 colaboradores que son traductores y correctores, y yo tengo la parte del superleón, porque exactamente tengo el 82% del libro, más la tarea de edición, que es muy, muy, muy cansina. Además, estas no son reimpresiones, son verdaderas reediciones. O sea, la gente suele decir, voy por la tercera edición, y normalmente es una reimpresión. Sí. Es una edición nueva de verdad, cuando se corrigen los errores, que por cierto son pequeños, y yo agradezco muchísimo a la gente el que me los haya hecho llegar. Los hemos trasladado al editorial y realmente creo que está bien, se están corrigiendo, lo cual no quiere decir que sea una obra perfecta, ni mucho menos, dentro de su limitación. Nunca es una obra perfecta. ¿Y por qué yo digo que estamos contentos? Bueno, pues porque en realidad, como dice el mismo libro, no es que nosotros, los 3 que nos encargamos de la sustancia, Josep, Montserrat, que es de la... 2 somos eméritos y 1 está en activo. Montserrat es emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Gonzalo Fontana es de la Universidad de Zaragoza, y yo soy emérito activo. Y yo soy emérito de la Universidad Complutense de Madrid. No es que nosotros digamos, somos geniales y bla, 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 nada de eso. Lo que ocurre es que no se le ha ocurrido a otro la idea, o a quien se le ha ocurrido. Por ejemplo, en español tenemos un libro de Iglesias, el de Cantera Iglesias, que es un comentario y una traducción a todo el Nuevo Testamento. Pero ¿qué ocurre? Que es un comentario piadoso, es un comentario confesional. Y el otro, que se le puede decir parecido, aunque es bastante más pequeño, es de lengua alemana, de Klaus Berger, pero es catedrático de teología. Es decir, hay unas barreras que no puede pasar.
Ninguno de nosotros tres hemos recibido lecciones de teología, o bueno, quizás José Montserrat sí, creo que sí, pero ni Gonzalo Fontana ni yo ni hemos estudiado teología, sino que somos filólogos. Y Montserrat es filólogo y además es filósofo experto en historia antigua, con lo cual, pues tiene, por ejemplo, una mentalidad y unas características de intuición y de orden para penetrar bien en ese mundo de las cartas pastorales o comunitarias, es primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, o sobre todo las epístolas deutero-paulinas, colosenses y efesios, en las que aparece un Pablo relativamente más platonizado. Claro, es lo suyo. Y además, sobre todo, lo que he dicho tantas veces, repito, nada de que seamos especialmente listos, sino que hemos trabajado mucho, que hemos acopiado toda una tarea de un montón de años. En mi caso, pues es el fruto de más de 30 años estudiando el Nuevo Testamento. Y después que somos libres, pensamos libremente. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra laico? Porque este comentario es laico. Pues la palabra laico viene de laos, que significa en griego pueblo. Entonces un laico es uno que pertenece al pueblo. Y uno que pertenece al pueblo no tiene por qué ser anticlerical, ni antirreligioso, ni nada de nada. Simplemente nosotros somos o filólogos o bien se puede decir historiadores de las ideas. Entonces no somos libres. Es decir, en realidad, ¿qué nos importa a nosotros como personas que las ideas de un Jesús de Nazaret en el siglo I, o de Pablo, o de otros seguidores de Jesús fueran de esta u otra manera? Es que no nos va la vida en ello. Es decir, un historiador no es un propagandista de una idea. Esto es lo que hace al libro muy especial. No propagamos ideas, no defendemos. Alguien podrá decir, es que se le ven a ustedes las orejitas de lobo. Bueno, las orejitas de lobo desde su punto de vista, en el sentido de que nosotros decimos lo que nos parece que probablemente, según la norma de la historia, se puede decir de todos los libros del Nuevo Testamento. A mí me interesaba mucho decir esto porque la gente dice, un Nuevo Testamento laico, eso tiene que ser gentuza, anticlerical o librepensadores malvados. No hay nada de esto. Es decir, sí somos estudiosos, eso qué duda cabe, ¿no? Toda la vida estudiando, pero no somos anti nada. ¿No te parece que es una buena defensa? No somos anti nada. Ahora, es un libro que tú lo lees, es gordo, pero está escrito de una manera sencilla. Es decir, no es una novela, es más bien un libro de consulta, ¿no? Hombre, quiero entender, a ver qué dice Pablo en 1 Corintios sobre la Eucaristía, o qué dice Pablo en Romanos o en Gálatas sobre la absolución por la fe, la justificación por la fe. O, bueno, a mí me han dicho muchas veces que eso de Jesús andando por las aguas, otros milagros, son pues una leyenda que no vale nada. ¿Qué dice la historia de eso? Bueno, entonces vas al libro, lo lees y te enteras de lo que dice el católico, el protestante, o como nosotros, los que somos laicos, es decir, del pueblo, ¿no? Y que tenemos esa libertad de decir que la historia dice esto. Que esto no coincide con lo que mantiene la doctrina católica, bueno, pues tampoco con la protestante, ¿no? Es decir, que no estamos sujetos a iglesia ninguna. Y eso es lo que no se le ha ocurrido a la gente. Ten en cuenta que además, pues hace falta formar un equipo,
Sí. que trabaje durante años, que sepa que no va a ganar dinero con este libro, que va a hacer todo el esfuerzo por reducir el precio absolutamente al máximo. Sí. Nuestro libro está, hombre, ahora ha subido con el precio del papel y de todo eso, y del transporte y la luz, no hay más remedio, pero cuando se sacó en la primera edición no llegaba ni al 50% del precio de lo que era un libro de 1000 páginas, de 1000, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea que yo quiero decir todas estas cosas para decir, bueno, gente, aquí estamos y pensad otra cosa. No digáis, es que yo no tengo dinero. Bueno, muy bien, pero existe también una versión electrónica. Por Digital. ejemplo, tú que estás aquí a caballo entre España y la América de lengua hispana, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cuánto vale en una versión electrónica en, en Alemania o en Inglaterra de un libro de 450 páginas? Una versión electrónica. ¿Sabes cuánto vale? ¿Cuánto? 75 euros. Es decir, un poco más de dólares. ¿Sabes cuánto vale nuestra versión electrónica de 1660 páginas en castellano? ¿Cuánto? 24 euros. Está bien el precio. Sí, sí, O sí. sea que realmente es que es un precio tirado por los suelos. Pues al hilo de lo que comentabas, hoy en día yo creo que la sociedad está muy polarizada y o eres de un bando o de otro, y el lugar para el libre pensamiento, a exponer las ideas y luego que cada uno encuentre sus conclusiones, es como que se ve raro. Te tienes que posicionar de un lado o de otro. Está la sociedad muy radicalizada, no sé, a nivel del pensamiento hoy en día. Me da a mí la sensación. Pero yo creo que vuestro libro es un aporte y luego que cada cual coja lo que crea oportuno y lo que crea que no es correcto, pues ya está. Yo Sí, desde claro. ese punto de vista no le veo problema alguno. Bueno, pues me alegro que tú lo digas, porque claro, alguno dirá, anda, mira, este está hablando de la feria, cómo le va en ella, pero que lo diga uno de fuera y un señor que está en una universidad como tú, ¿no? Pues Mm. entonces, a mí, en fin, te lo agradezco, me parece estupendo. Eh, yo sé que es un libro que lleva mucho trabajo detrás, como tú dices, son 30 años de trabajo, experiencia, y tienen como resultado ese libro, que no es un libro para leérselo del tirón, es más bien para consultarlo, porque es un gran compendio, vamos a decir así, una gran revisión. Que eso es un trabajo histórico sesudo. Y al hilo del libro, y me saldré del libro, quisiera hacerte varias preguntas que tanto los creyentes como los no creyentes hoy en día se hacen, y hay debates, incluso en la iglesia, etcétera, y me parece que igual tú nos puedes dar un poco de luz. Uno de esos temas que están en un poco de debate en los últimos años, inclusive la Santa Sede hizo varias comisiones al respecto, creo que ahora van por la segunda, si no me confundo, es el tema de lo que respecta al papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica, pero ocupando ministerios, como diaconisa, como sacerdotisa. Ya sabemos hoy en día que la mujer tenía un papel importante en la Iglesia, en las comunidades primitivas, esto es incuestionable, como mecenas, como o sea, apoyando esas comunidades Evangelizadoras, como evangelizadoras. diaconisas, Y la pregunta es, como tal, diaconisas existieron, hay referencias en los documentos a seguro. las diaconisas. ¿Hubo presbíteras? No, yo no lo conozco. No No. conozco, o sea, presbíteras en el mundo antiguo. Yo no soy ni muchísimo menos un experto en patrística, ni muchísimo menos. Virgilio lo decía, no todos podemos todas las cosas. Pero sí he editado eh, eh, todos los evangelios apócrifos y todos los hechos apócrifos. Bueno, no han salido a la luz la totalidad, aunque yo creo que en octubre falta
par de semanas para que salga el volumen cuarto de 5 en total, que ya por el volumen cuarto iremos casi por la página, yo creo que por la página 3500 de Hechos Apócrifos, ¿eh? O sea que, ¿y qué es eso? ¿Cómo respondo a tu pregunta? Que los Hechos Apócrifos son literatura teológica y popular, y si hubiera habido presbíteras, es decir, sacerdotisas y obispas, realmente habría salido ahí. Es que son más de 30 hechos que cubren desde el 140, los hechos de Andrés, hasta toda la literatura pseudo-clementina, que es importantísima, sola ella ocupa 2 volúmenes, cada uno de casi de 1000 páginas. Y la primera parte, la introducción general, y que es exhaustiva, y el primer volumen sale, como te digo, espero ahora en octubre, en la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que tú conoces muy bien. Es que habría salido ahí. Eso cubre, como te digo, desde el 140 Hechos de Andrés hasta la literatura pseudo-clementina, cuyas resecciones, es decir, recensiones, rehechos, son del siglo V. Entonces ya habría tiempo para que hubiera salido en toda la literatura, si hubiera habido obispos y todo eso y tal. Lo que sí tenemos en la historia de la Iglesia, ciertamente, son profetisas que mandan y que gobiernan iglesias. Por ejemplo, en los montanistas, lo que se llama el cisma o herejía frigia del siglo II, en la que había varias profetisas que tenían una comunión directa con el Espíritu Santo, se decía, y que transmitía a la Iglesia lo que quería el Espíritu Santo. Ahora, en realidad, ¿quién gobernaba a esa Iglesia? ¿Eran en realidad esas profetisas? Oye, pues les llamamos montanistas, porque el que se lleva la gloria de haber fundado esa iglesia y probablemente el que la manejó fue Montano. Y era un varón, ¿no? Entonces, profetisas sí. Diaconisas, sin duda. Luego, la iglesia, a pesar de haber o ser consciente de que, como tú has dicho muy bien y está clarísimo en las cartas de Pablo, tuvieron su papel importante en la Iglesia, está en deuda con las mujeres. Es más, la Iglesia corre el grave peligro de quedarse sin vocaciones. Yo lo he visto bien claro en la Iglesia anglicana, que en la teología, salvo el primado del Papa y algunas que otras cosas, algunas dogmas respecto a María, la manera de entender la Eucaristía, quizás el celibato eclesiástico, pues es muy parecido al catolicismo. Y han sido ordenadas a mujeres no solo como sacerdotes, presbíteras, sino también como obispos, sí. Obispas, aunque eso sigue sonando mal todavía en castellano, aunque sí. Pero espero que con el tiempo es una cuestión de oído. Así que la Iglesia tiene una deuda y realmente se está quedando sin vocaciones, por lo menos masculinas. Yo no sé, yo tengo entendido, me parece, que la diócesis de Madrid, Madrid tiene 6 millones de habitantes, En la diócesis de Madrid, en el seminario diocesano, este año han ingresado 4. No tengo el dato, pero es posible. La verdad que los números suelen ser bastante bajos en las diócesis españolas. 4. Sin embargo, el cristianismo protestante en Hispanoamérica y en España incluso, con todos los que vienen, está boyante, ¿no? Sigue un poco la tradición
de unas creencias que son más o menos de finales del siglo XIX y principios del XX. Ciertamente la teología protestante y católica profesional ha evolucionado muchísimo, pero yo estoy hablando de lo que es el cristianismo de masas, ¿no? Al que está en parte dirigido los libros del Nuevo Testamento, es para personas a las que le interesa. Claro, dirá alguno, joder, menudo rollo, todo eso, ¿cómo lo voy a leer esas páginas? Pero bueno, tú lo has dicho, ¿no? Todavía tiene mucha atracción, aunque las vocaciones sean pocas, la religión, y la religión como tal, yo estoy convencido de que no va a morir. Durará hasta que dure la especie humana, que quizás dure poco, ¿no? Al paso que vamos, con la pulsión suicida del ser humano. Fíjate algunas cosas, te ríes, sí, pero ya sabes que Darwin sí que tenía razón. Dice, la especie que no se acomoda a su medio, perece. Y la especie humana no se acomoda a su medio, sino que tiende a destruirlo, tiene que perecer, tarde o temprano, salvo que cambie radicalmente, ¿no? Y no Bueno, solo la adaptación pero al la medio, religión no, ¿eh? Sí. La religión no morirá, No, morirá no. con la especie humana. Sí que vemos dentro de todas las iglesias, pero en específico de la católica, que está habiendo una adaptación. Por ejemplo, la línea del Papa Francisco, de adaptar las constituciones, en la Constitución Apostólica, de hacer más participación de los laicos, tanto hombres como mujeres, en el gobierno de la iglesia. Y en un futuro, quizás los hombres casados, que sí que como excepción existen, hombres casados que acceden al sacerdocio, los hay en la iglesia católica ya, como excepción, pueda extenderse, ¿no? Bueno, Pero y los maronitas, católicos maronitas que ahora rito están oriental. pasando en Líbano mala racha, ¿no? Pero todos. Pero los maronitas son católicos y realmente son sacerdotes casados, ¿no? Vamos, es lo normal, diría, el desarrollo de la Iglesia. Ya en el siglo III el celibato empezó a exigirse más o menos extraoficialmente, pero solo a los obispos. Y se impone, vamos a decir, de forma más o menos generalizada en torno al siglo IX, si no me equivoco. Sí, o quizás un poco más tarde. Mm. Eso se sale de mi ámbito de trabajo y yo no sabía predicar aquí o proclamar aquí mi sabiduría. No, me declaro incompetente. No sé en qué momento exacto, sí, pero yo pensé que era en torno al siglo XI, pero bueno, es igual, sí, muy tarde. Y otro tema que es interesante y la gente se pregunta por él es, acogiéndonos a la Biblia, al documento, ver, ¿no? Y analizar esta cuestión, ¿qué lugar tienen las personas homosexuales? Es otra cosa que a la gente, tanto creyentes como no creyentes, les interesa. ¿Cuál era la posición de los primeros cristianos, la posición de los apóstoles de Jesús, o en la época del Antiguo Testamento previa? ¿Cuál estaba condenada como tal la homosexualidad? ¿No se ha interpretado posteriormente? ¿Cuál es la posición, podemos decir, a nivel...? Pues a mí me lo han preguntado también muchas veces y yo he intentado responderlo, pero diciendo, desgraciadamente, que el Nuevo Testamento está bien clara. Empezamos por el Nuevo Testamento, sí, la homosexualidad. Y en el Antiguo Testamento, exactamente también, en todas las leyes del Levítico, ¿no? Yo creo que la condena bíblica de la homosexualidad es muy clara. Eso me parece evidente. Ahora, según tengo entendido, te he dicho que yo no he estudiado teología, dicen algunos moralistas que cada uno puede tener una tendencia sexual como quiera, pero lo que está condenado es la práctica de la homosexualidad, no el pensamiento. Sí. Es decir, la homofobia como inteligencia estaría mal vista. En Pablo no, Pablo es muy duro. Pablo es muy duro en la condena de la sexualidad. En 1 Corintios, si no me equivoco,
es bastante duro. Y en la Biblia también, eso hay que decirlo. Ahora, si me preguntas también por la posición en la teología y digamos, moderna y tal, pues te tendré que decir de nuevo que yo no lo sé. Es que yo no soy un teólogo, ¿no? Yo no me dedico a temas eclesiales, tal como se entiende así. Es que no tengo tiempo. Bastante Yo tengo. por, sí, yo por No, lo no, que, por lo que he podido leer, investigadores tanto del ámbito católico como no católico, de otras confesiones cristianas, y hay algunos que han intentado ver un poco qué análisis se le puede dar al tratamiento de la homosexualidad en la Biblia, ¿no? Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y veo que hay una línea de interpretación que sostienen algunos, que no sé qué opinas tú, que muy también en la mentalidad judía, etcétera, que lo que se condena más bien es la homosexualidad como elección propia. Es decir, yo estoy con un hombre o con una mujer porque lo decida así. Pero que si uno no atenta contra su propia orientación natural, es decir, si una persona nace homosexual y tiene esa tendencia natural, no sería pecado. Lo que es pecado es ir en contra de la propia naturaleza que uno tiene. Es una interpretación que me parece interesante como una vía de escape, ¿no? O una posible encuentro con los homosexuales, que son muchos dentro del cristianismo, y que se sienten, por un lado, acogidos, pero condenados, porque si tienen pareja, ya están cometiendo pecado. Y no sé qué opinas tú, si puede ser más creo bien... que en el mundo antiguo, eso, en el mundo antiguo pagano, pues no se planteaba digamos, de un rechazo radical. Tú ya lo sabes, en Grecia y Roma Sí, había una cierta libertad, es una cosa sabida, pero otra cosa es trasladar nuestro pensamiento, y lo que tú estás hablando es teología moderna, al pensamiento de los antiguos. Yo creo que ese traslado para bueno y para malo, es decir, juzgar a los antiguos con gafas o con ojos sí, modernos no está bien, no, pero tampoco trasladar nuestro pensamiento a ellos e invocarlos como diciendo, no, es que ellos en realidad hacían esta distinción. Yo en Pablo no la veo, ¿eh? no la ves. Es el paladín. Y en Jesús yo creo que ni se lo planteaba, vamos. Ni se lo planteaban ni los esenios, ni los saduceos, ni los fariseos, ni nada de eso, que eran las sectas, es decir, las doctrinas principales que manejaban en el pueblo en el siglo I y en el siglo II. No se lo planteaban dentro del cristianismo. Entonces, sería interesante como una evolución. ¿Por qué? Porque el Sí, cristianismo es evidente que evoluciona. Que nadie diga que el cristianismo de Pablo está vigente ahora, ni que nadie diga que la manera de verse Jesús a sí mismo es la misma manera en la que Pablo veía a Jesús, que es totalmente distinta. Ni nadie diga que hay un fundador único en el cristianismo, sino que, como he defendido también en este libro gordo del que hablamos, pues es que el cristianismo es lentísimo y quedar constituido dogmáticamente le cuesta 400 y pico años, ¿no? Bueno, pues entonces sigue evolucionando. Entonces se puede pensar en ser cristiano de este modo. Pero lo que no me puedes decir a mí, oye, tú que estudias el siglo I, ves bien claro que Pablo podía pensar esta distinción, que el que lo elegía voluntariamente. Pablo ni se lo plantea. Es decir, la gente era como en ese aspecto más simple, ¿no? sí, sí, sí. Decía, lo rechazo y fuera. Ten en cuenta además que en el cristianismo primitivo, siglo I y segundo, eso pues tampoco tenía así como mucha importancia porque el pensamiento apocalíptico, es decir, la creencia más que apocalíptico, escatológico, del final de los tiempos. Hay que distinguir escatológico, el escatón es el final y el apocalíptico es la revelación sobre cómo va a ser ese final, ¿no?
O sea, repito, no, escatológico es el final estricto y apocalíptico es la revelación divina de cómo va a ser ese final. Bueno, pues entonces lo escatológico era lo normal. Todo el mundo cristiano verdaderamente, a pesar de que ya la Iglesia se hubiera asentado en el mundo, y eso se ve en la evolución del Nuevo Testamento, el pensamiento escatológico y su expresión literaria o visionaria, lo apocalíptico seguía vivo, sin duda alguna. Por ejemplo, a finales del siglo I, con el Apocalipsis o Revelación de Juan, y con la segunda Pedro, que ya es el último escrito del Nuevo Testamento, que es tan tardío como quizás 125 o 130. Ahí realmente el pensamiento apocalíptico sigue, o escatológico apocalíptico, sí. sigue vivo. Sigue vivo. Entonces no se lo planteamos. ¿Sí? Si el fin del mundo está aquí a la vuelta de la esquina, pues yo no especulo en eso. Pero ¿con qué derecho? Repito, una generación puede decir, mi cristianismo es el verdadero. Pues no puede decirlo, porque cada generación ha tenido su cristianismo. Entonces, yo como historiador de las ideas, no puedo tener ese paradigma de decir, oh, qué pena que un cristianismo primitivo, como lo tenía Adolf von Harnack, celebérrimo y listísimo individuo, ¿no? El cristianismo primitivo se helenizó desgraciadamente y perdió su esencia. Bueno, pues ese pensamiento hoy ya no se puede mantener en el siglo XXI, porque la esencia del cristianismo va evolucionando a medida que pasan los siglos y los tiempos. Sí. Pero también el depósito de la fe está cambiando ahora. Dentro de la Iglesia existe la tendencia a interpretar el castillo de los dogmas desde un punto de vista simbólico. Pero ojo, el problema siempre va a ser el mismo. Tú puedes interpretar tu construcción dogmática, y ya lo están haciendo los teólogos avanzadísimos, como algo simbólico. Pero luego no me digas que los primeros cristianos no creían al pie de la letra lo que defendían. Te pongo, por ejemplo, un efecto. Tú puedes decir, y esto lo publica una editorial católica, como es Verbo Divino aquí en España, ¿no? Y que tiene su difusión también en Hispanoamérica, ¿no? América sí. O Iberoamérica. Es como a mí me gusta llamarlo, porque en Latinoamérica es como nos llaman los gringos, ¿no? Un poco despectivamente, ¿no? Yo no tengo por qué utilizar, bueno, ya se ha impuesto, ¿no? Porque nosotros, hispanopensantes e hispanoparlantes, somos los primeros que tenemos un complejo de inferioridad. Bueno, cierro este paréntesis. Pero vamos, lo que te quiero decir ya, y he perdido un poco el hilo de lo que estábamos diciendo, que es lo que íbamos, cómo era exactamente el hilo. Es que lo hemos perdido, ¿eh? Sí, yo también ahora nos saltamos para Latinoamérica, Iberoamérica y se nos ha ido. Bueno, pero... Estábamos hablando como... sí, el símbolo, ya está, ya me ha venido. Tú lo que no puedes hacer es eso, lo que publica una editorial española. Hablando de lo que es el relato de la natividad del Señor. Es decir, los evangelios de la infancia, Mateo 1, 2, Lucas 1 y 2, que lo tratamos bastante a fondo en el libro gordo. Pues el Verbo Divino publica a dos autores, Mack y Crossan, que dicen, es que eso lo escribieron los antiguos como parábolas. Y claro, cuando usted oye una parábola, por ejemplo, de Jesús, la parábola de que la mujer pierde un dracma y barre toda la casa hasta que la encuentra. Una casa que era de una sola habitación. Bueno, esa es una parábola bien clara, pero decir
que Mateo entendía como una parábola lo de la matanza de los inocentes, la huida a Egipto, o la visión de José, o Lucas, la anunciación de Gabriel a María, y decir que Lucas y Mateo, entre comillas, yo soy de quienes defienden que esos son añadidos a los evangelios de Lucas y Mateo que empiezan en el capítulo 3. Esos son añadidos, filológicamente hablando, históricamente hablando, no dogmáticamente hablando. Entonces, si tú dices, es que los antiguos entendían eso simbólicamente, es mentira. Hay que aceptar las consecuencias, pero un error voluntario es trasladar nuestra mentalidad. Yo lo siento mucho porque es, por ejemplo, ahí en los evangelios de la infancia, y decía que en el libro gordo ciertamente lo afirmamos bien claro, sí. Y te lo diría con una frase un tanto dura, pero espero que se me entienda. Los evangelios de la infancia son el inicio de los evangelios apócrifos dentro del Nuevo Testamento. Y entiendo los evangelios apócrifos en el ámbito de lo poco histórico, legendario, que deja libre volar la imaginación y que cuenta, aun creyéndoselo como literatura popular, pues historia que desde el punto de vista del siglo XXI son inverosímiles. El problema radical de la Iglesia está en cómo se interpreta ahora el edificio dogmático, aceptando que los antiguos no lo interpretaban simbólicamente, pero que nosotros tenemos derecho a interpretarlo simbólicamente para mantener una esencia del cristianismo que se va construyendo conforme a el estado consensuado del cristianismo en el que nos estamos, situando en el siglo XXI según las distintas confesiones. Hay que aceptar todas las consecuencias. El que quiera creer. Ahora, el que no quiera creer, tú piensa una cosa también. Y esto no sé si lo digo en el libro gordo, perdona que te interrumpa, pero creo que es muy importante, que también otro problema que tiene la Iglesia es la concepción de Dios, que cambia según la concepción que tienes del universo. Que la concepción que tenía Jesús o que tenían Jesús y Pablo en el siglo I del universo es radicalmente distinto del universo que tenemos ahora. Y en la concepción del universo, de esta ciencia astrofísica y todo eso, o incluso de la ciencia ficción, es un universo en el que no cabe ya un Dios que está en el séptimo cielo y que envía a su Hijo a la tierra a padecer muerte y resurrección, y que ese evento tú lo incorporas, lo haces tuyo, te apropias de los beneficios de ese evento y con eso quedas absuelto de tus pecados. Es decir, justificado por la fe en ese evento, declarado justo. Hay que pensar que eso tampoco encaja. Es decir, que son dos problemas: la concepción de la divinidad y la concepción del castillo dogmático. Yo eso es lo que veo proyectando hacia el futuro los resultados históricos del análisis al que hemos sometido al Nuevo Testamento en el libro gordo del que hablamos, los libros del Nuevo Testamento. Y te referías a los evangelios apócrifos, y quisiera hacer una breve reflexión contigo, porque podríamos dividirlos para la gente que nos escucha de forma sencilla en dos grupos. Aquellos que se hacen siglos después con un objetivo de extender una visión de un grupo o de la persona que redacta sobre cómo fue el tiempo de Jesús y la vida de Jesús. Y luego están aquellos evangelios que son apócrifos, pero que son coetáneos, o cercanos, mejor dicho.
y que por algún motivo no entraron dentro de los evangelios canónicos. Entonces, los evangelios apócrifos, algunos, pueden ser una fuente histórica. Es más, la Iglesia Católica, algunos los tiene como fuente histórica. Bueno, te refieres, por ejemplo, al Evangelio de los nazarenos, al Evangelio de los ebionitas, perdón, Sí. al Evangelio de los egipcios, o te refieres al Evangelio de Tomás gnóstico, o a qué Evangelio en concreto te refieres y en qué estás pensando. Porque eso es muy importante, que yo sepa a qué evangelios te refieres para poder responderte con precisión. Yo, o sea, es pensando en el público en general y ahora mismo yo no estaba haciendo una reflexión general. Yo sí que sé, pero no soy especialista, por eso acudo a ti en esta reflexión, de que hay evangelios que sí que son, vamos a decir, históricos, son cercanos en el tiempo y que pueden tener cierta relevancia para reconstruir cómo eran... Pero es que esos son los evangelios judeocristianos, y ya te los he enumerado. Evangelio sí. De los 12, de los ebionitas, de los nazarenos, de los hebreos, cierto. Evangelio de los egipcios. Esos no son propiamente apócrifos, sino llamémosle heterodoxos, que tienen otra opinión respecto a lo que pensaban, por ejemplo, de Jesús. Todos los evangelios judeocristianos parten en principio, unos más claramente que otros, que Jesús no fue Dios, sino meramente un hombre. Y que la divinización viene después, ciertamente. Bueno, también leyendo entre líneas puede leerse eso en los evangelios canónicos. Pero a mí lo que me interesa es si tú estás diciendo que esos evangelios sirven como fuente histórica para que yo, como filólogo, le ponga la lupa y pueda extraer de ellos algo que me sirva para reconstruir históricamente la figura de Jesús. Sí. ¿Es eso o no es? Sí, es eso, sí. Bueno, pues en principio sí, es decir, rechazarlo teóricamente sí, pero en la práctica rechazarlo sí, sería absurdo, es decir, rechazarlo sería absurdo, pero en la práctica, cuando yo considero los fragmentos que me han quedado de esos evangelios y considero el que nosotros citamos en el libro gordo, cuando estamos hablando de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, los sinópticos, ponemos el evangelio de Tomás gnóstico, que es el único que citamos como paralelo. Sin embargo, a la hora de reconstruir el Jesús histórico, quitando 2 o 3 dichos apenas, y lo aceptamos como histórico o como ayuda para reconstruir al Jesús histórico. Porque en principio lo que nos diga, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que Jesús, que el que está cerca de mí está cerca del fuego, y el que está cerca del fuego está cerca del reino, que si no me equivoco es el logion que tiene más probabilidad, logion, dicho de Jesús, que tiene más probabilidades de pertenecer al Jesús histórico o alguno que otro más, pues entonces resulta que eso ya lo sabíamos. No he venido a traer fuego a la tierra, sino no he venido a traer paz, sino espada. Es decir, que presenta a un Jesús como un hombre radical que en todo caso quiere o pretende, no es esta mi idea exacta, pero en fin, puedo admitirlo por mor del argumento, reformar el judaísmo, y que en el fondo, desde el punto de vista de las autoridades y sobre todo desde el punto de vista de Roma, es un sedicioso contra el imperio. Pues es que eso ya lo sabíamos. Y que todo lo que decía Jesús iba a introducir divisiones entre la familia y que en realidad era un fuego que devoraría a muchas gentes, entre comillas, ¿no? Fuego. Pero eso ya lo sabíamos. Es decir, acepto teóricamente eso, y yo creo que nadie con 2 dedos de frente lo negaría teóricamente, pero en la práctica esos evangelios nos valen muy poco o casi nada para reconstruir el Jesús histórico.
Te agradezco, y hay una cosa que me gusta cuando hablo contigo. Tú sabes que yo soy creyente, aunque soy historiador, y para mí no hay contradicción en ello, ¿no? Sé integrar ambas facetas. Pero te agradezco que siempre en tus observaciones eres prudente, dices lo que es más probable, yo creo que, pero sí que eres prudente a la hora de hacer afirmaciones, no haces afirmaciones categóricas. Cosa que me gusta porque hay historiadores que tienen la tendencia o el defecto, vamos a decir así, de tener una visión y afirmar como que es la verdad absoluta. Y eso es muy difícil hacerlo en historia y más para épocas tan lejanas. Siempre hay que dar un margen a la prudencia, ¿no? Al que puede ser. Y tú eres muy prudente y me gusta también la forma en que redactas, porque en la forma de redactar tus libros, los que he podido acceder a ellos, siempre indicas que lo más probable es, pero nunca afirmas de una forma categórica, ¿no? Y yo de eso te lo agradezco, porque eso contribuye al quehacer científico y al que la historia y la filología sean ciencias respetables. Bueno, sí, yo lo procuro. Alguna vez sí que he dicho alguna cosa categórica, Sí, lo que me parece realmente, pero partiendo de posiciones de la teología católica, fíjate. sí, sí, Como sí. que la teología católica admite que Jesús era un judío integral. Íntegro, y que por lo tanto la teología católica hoy, más o menos avanzada, admite que Jesús no quebrantó la ley, no quebró la ley, no intentó salir del judaísmo y tampoco en el fondo reformarlo, sino que fue un judío caballero, etcétera, etcétera. Entonces ahí en algún momento sí que me he pronunciado de una manera un poco más recia, pero parto de ese supuesto. Ahora, has dicho una cosa que lo repito 1000 veces. En historia antigua, la inmensa mayoría de lo que hay son hipótesis plausibles. Y repito 1000 veces, plausibles. A mí me parece que es una hipótesis implausible, como algunos defienden, que el cristianismo fue inventado por Constantino, o que el Nuevo Testamento lo redactó Eusebio de Cesarea. Eso es una hipótesis que yo creo que ignora toda la metodología del Nuevo Testamento, toda la historia antigua, toda la crítica textual, la papirología, la manuscritología, para que no se entienda la gente, ¿no? La crítica textual de los manuscritos. Pues entonces, pues, realmente está bueno eso de la manuscritología. Pues entonces, pues la gente lo entiende bien. Bueno, pues entonces eso es ignorancia, ¿no? Ahí sí puedes mantener una postura, decir, oiga, eso es casi absolutamente implausible. ¿Cómo puede decir eso? Agradezco mucho tu tiempo. Ha sido un placer que hayas accedido en una nueva ocasión a estar aquí en este espacio. Y bueno, quién sabe si en el futuro volvemos a juntarnos virtualmente. No, yo nunca lo niego. Y ahora, pues con la aparición de los libros del Nuevo Testamento, que ciertamente que han producido una suerte de revoluciones, es cierto que tengo un buen monto de entrevistas, ¿no? Bueno, pues un abrazo a todos. Pues hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo, Antonio.